Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo bien, espero que ustedes también. Hoy les traigo el siguiente fanfic de ¿qué hubiera pasado si un fan reencarna en Black Goku? Capítulo 4, luego de que el fan demostrara su verdadero poder ante Jiren, y la victoria del torneo del poder, estos volverían a sus universos, incluso Whis revivió a Freezer por condiciones de Black, en eso todos volverían a sus hogares, Black. Diría, uff, si fue mucho esfuerzo, Vegeta, luego de que descansemos, quiero que me digas cómo te volviste fuerte, lo dijo molesto viendo al fan, Black. Bueno Vegeta, luego te lo diré, pero primero es hora de la recompensa, lo dijo para ir a comer. El fan no comía mucho como Goku y Vegeta, comía normal, por lo que muchos aceptaban la educación de Black. Boo parece que los sorprende que me vean comer, lo dijo algo nervioso, Black. Pero ni modo, eso no importa ahora, lo dijo para seguir comiendo. Luego de 4 horas, luego del descanso, Vegeta y Goku estarían hablando con Black sobre su poder. Black, bueno sí Vegeta, ¿qué me quieres decir? Y Goku también te veo acá. Vegeta molesto, pues tú qué crees, como te volviste muy fuerte en poco tiempo, lo dijo sorprendido. Goku, ¿en serio entrenas mejor que nosotros? Lo dijo dudoso, Black. Bueno Vegeta, digamos que de alguna manera, hice trampa en el entrenamiento por decirlo así. Vegeta, ¿hiciste trampa? ¿A qué te refieres insecto? Lo dijo molesto, Black. Bueno, luego del torneo de exhibición, le pedí a tu esposa Bulma de que me prestara el radar, para buscar las esferas del dragón y pedir un deseo. Vegeta, ¿y qué pediste? Lo dijo incógnito y enfadado, Black. Digamos que le pedí a Shenlong, de que 12 horas en la habitación del tiempo sea 10 años, o mejor dicho 1 día sea igual a 20 años, lo dijo tranquilo. Esto sorprendió a ambos Saiyajines. Goku, ¿qué? ¿1 día igual a 20 años? ¿Pudiste entrenar a ese nivel, aún sin controlar el cuerpo de Black Goku? Lo dijo Goku sorprendido. Vegeta, ¿qué hiciste qué? ¿Dices que ahora la habitación del tiempo ha sido mejorada solo con tu truco? Lo dijo mirándolo, Black. Bueno sí Goku, como el tiempo era mínimo, decidí hacerlo a mi manera. En cuanto a ti Vegeta, pues no existía otra forma de volverme fuerte, y por cierto, ahora que la habitación del tiempo ha sido evolucionada de forma algo exagerada, pueden ir a entrenar y mejorar aún más rápido que antes, dijo Black mirándolos. Goku, bueno sí tienes razón, pero por otra creo que te pasaste en evolucionar la habitación del tiempo, lo dijo Vegeta, bien, lo dijo Goku, Vegeta ¿quieres venir ahora mismo a entrenar? Gracias a vernos volveremos más fuertes ahora, Vegeta, bueno será luego, Goku, y por cierto Black, si dime Goku algo más falta, lo dijo pensando. Goku, ¿qué fue esa transformación llamada Super Saiyajin Rose 4? ¿Acaso dices que el Super Saiyajin que poseemos también podemos llegar a esa fase? Lo dijo pensando, Black. Bueno Goku en verdad sí, tanto las transformaciones Rose como las doradas que ustedes poseen, tienen los mismos niveles, pero con poderes distintos claro, o sea un Super Saiyajin Rose es más fuerte que un Super Saiyajin ordinario, claro que aparte del poder diferente, las fases son las mismas, y también pueden conseguir el Super Saiyajin 4, pero para eso tienen que entrenar mucho, obviamente deben controlar todas las fases del Super Saiyajin ordinario, tanto la 2, la 3 y así llegan a la 4, no creo que existan más fases que superen al Super Saiyajin 4, descartando las fases divinas que tienen, lo dijo Black. Por cierto, olvide algo con el señor Whis, en eso Black se va. Goku, el Super Saiyajin 4, bueno apenas no controlo bien el Super Saiyajin 3, bueno tendré que ir a entrenar. Vegeta, espera Kakaroto, quiero ir contigo, no dejaré que ese Black me supere. Goku, Boo Vegeta y pensar que yo sería tu único rival en las ganas de superar a alguien, lo dijo Vegeta, guarda silencio insecto, solo vamos a entrenar, lo dijo para irse. Con Black, iría donde Whis, estaría sentado en la mesa de Bulma. Black, señor Whis, oh, es usted señor Black, que lo trae por aquí, lo dijo pensando, Black. Vine por lo de aquella vez, ya sabe, sobre las fases divinas, supo si aún puedo conseguir esos niveles, lo dijo dudoso, Whis, bueno señor Black, eso se comprobará con un entrenamiento duro, por ahora solo descansaré, lo dijo Bills, oye Black, sí señor Bills, lo dijo el fan mirando al dios destructor. Bills, por poco nos tenías preocupados, veo que por un principio fuiste un descuidado, pero por otra, salvaste a nuestro universo, espero que esto no se repita, lo dijo serio, Black.
tranquilo señor Bills, solo daba de mi parte, y si no quiere otro torneo del poder, dígaselo a Goku, porque él es muy ansioso con las peleas a diferencia de mí. Por cierto, iré a el universo 6 a entrenar al triunvirato, o mejor dicho, a los 3 Saiyajins del universo 6, Bills, ¿quieres ir allá ahora mismo? Apenas llegan de pelear. Luego de 4 horas, lo dijo pensando, Black. Bueno sí, pero también les prometí que les ayudaría a entrenar. En eso Whis dice, bueno señor Black, termine de descansar, ahora supongo que quiere que lo lleve por su entrenamiento que me dijo, ¿verdad, Black? Bueno señor Whis, por ahora será luego, ahorita solo quiero ir al universo 6, tengo algo pendiente, lo dijo a Whis. Whis, entrenarás a los 3 Saiyajines del torneo, ¿verdad? Lo dijo tratando de saber, Black. Exacto señor Whis, estaré inactivo en mi universo por unos días, si alguna amenaza se acerca, que tanto Goku y Vegeta no duden en pelear, sobre todo para defender al universo 7, o mejor dicho a la Tierra, lo dijo tranquilo, Whis, está bien, sujétese de mí, lo dijo en eso Black y Whis van al universo de Champa, en el universo 6, Caulifla, perdimos con ese tal Jiren, pero al menos Black nos revivió, lo dijo algo feliz. Kale, el señor Black es muy bueno, sobre todo cuando nos fusionamos, nos sentimos muy fuertes, lo dijo esta tímida, Kiabe, si se repite otro torneo, estaremos listos, y nos volveremos fuertes, lo dijo con Hit. Estaría lejos de los 3, parado en una roca a larga distancia mirándolos, Hit. Ahora veo que pelear no siempre fue fácil, lo dijo frío para desaparecer, luego de 30 minutos, Black llega al planeta Sarada, Black. Excelente, gracias señor Whis. Whis, bueno es hora de que me vaya, mi hermana Vados se encargará de llevarlo, la tendré pendiente, lo dijo para irse, Black. Genial, en eso Black iría volando a buscar a sus compañeros del universo 6, luego de 3 minutos, miraría a los 3, en eso Black baja, Kiabe, ese ki es del señor Black, lo dijo volteando, en eso los 3 ven a Black. Hola, lo dijo con una sonrisa, Caulifla iría a abrazar a Caulifla, Black. Y esto, Caulifla feliz, gracias por ayudarnos en mejorar en el torneo, estamos agradecidos contigo, lo dijo dándole una sonrisa, Black. Descuida Caulifla, solo quería ayudar, lo dijo para luego saludar a Kale, señor Black, gracias, vino a entrenarnos, lo dijo nerviosa, Black. Bueno sí Kale, estaré acá unos días, Black. Hola Kiabe, veo que los 3 estaban reunidos aquí, Kiabe, bueno sí señor Black. Nos encargamos de defender el planeta, solo nos reuníamos debido al torneo, estuvimos hablando de usted, pero usted ya está aquí, lo dijo sorprendido dándole la mano, Black, tranquilo, no pasa nada, más bien vine a entrenarlos, los 3 sorprendidos, ¿qué en serio? Lo dijeron a la vez, Black, así es, yo se los prometí, ¿verdad? Lo dijo Caulifla, bueno. Como te quedarás por unos días, te llevaremos al cuartel, lo dijo yendo con Black y el resto al cuartel de Caulifla, luego de horas, estos llegarían, en eso los sirvientes de Caulifla miran a sus compañeros y a un hombre raro, Caulifla, miren, él es Black Goku, es el quien nos revivió durante el torneo, él será bienvenido por unos días en el planeta Sarada, espero no hagan nada malo, lo dijo seria, soldados de Caulifla, un gusto señor Black, lo dijeron saludándolo, Black. Hola chicos, veo que viven aquí, lo dijo mirando a Caulifla, bueno. Sí, este es el cuartel del planeta Sarada, ha estado llevando años, aquí nos refugiamos, no es mucho, pero es algo, lo dijo Black. Bueno, como sea, pediré unas cosas a la Ángel Vados, Kale, ¿y qué pedirá señor Black? Lo dijo Black. Bueno, le pedirá unas cosas que servirán para entrenar, además y por cierto, ¿dónde está la Ángel Vados? Lo dijo raro, Kiabe, la señorita Vados viene frecuentemente al planeta Sarada, supongo que ya vendrá, lo dijo Black. Excelente, bueno por mientras les contaré quién soy realmente, pero solo quiero que solo ustedes 3 lo sepan, Black. Caulifla, ¿le puedes decir a tus hombres que nos dejen solos, o que al menos cuiden la zona mientras no estemos unos minutos? Lo dijo Caulifla haría lo dicho, en eso los 4 estarían en una zona aparte, Caulifla, bueno Black, dinos, ¿a qué te refieres con eso, de que no sabes quién eres? Lo dijo dudosa, Black. Bueno les diré, yo realmente no soy Black por decirlo así, yo soy un humano que reencarnó en el cuerpo de Black Goku, mi alma proviene fuera del multiverso y del mismo Zenosama, miren les cuento así, yo antes de reencarnar, este cuerpo ya tenía un dueño, que era Zamasu,
Pero no hablo del Zamasu actual que participó conmigo en el torneo, sino a un Zamasu alterno. Él hace tiempo le robó el anillo al Supremo Kaiosama del universo 10, Kouas. Él lo mata para escamotearle el anillo, y con ese anillo, le da la ventaja de viajar en el tiempo. Él viajó al pasado para manipular las superesferas del dragón, para pedirle al dragón Zamara de que cambie su cuerpo con el de Son Goku, y así Zamasu usó el cuerpo de Goku hasta la historia del futuro, en el futuro de un tal Trunks, que es el hijo de Vegeta, o mejor dicho, su hijo del futuro. Él se tuvo que enfrentar a Black Goku, o mejor dicho a Zamasu que estaba dentro del cuerpo de Black. Lo llamaron Black Goku debido a la contraparte de Son Goku. Aparte de poseer ropas oscuras, también tenía maldad, mientras que en mi realidad, yo estaba comprando unas cosas de valor, o materiales normales, como cualquier vida, pero en eso hubo una balacera en mi mundo, o más bien una guerra de armas de fuego por delincuentes, que tenían la obsesión de matar y robar. Yo al recibir el disparo, me diagnosticaron de coágulo cerebral, o más bien para hacerlos entender, un derrame. Luego de esas horas que fui internado, morí, y cuando desperté, aparecí en el cuerpo de Black, o más bien, reencarné en él. Tengo los recuerdos del Zamasu que le robo el cuerpo a Goku, aparte de los míos de mi realidad misma. Por eso desde ese entonces todo ha cambiado. Yo al ser una persona buena en un cuerpo malvado, obviamente fue difícil al principio. Tuve que pensar en un plan para que Goku y el resto me creyera, porque en el futuro Black mata a los humanos, solo por la máquina del tiempo. La máquina del tiempo permite destruir la cronología real, o mejor dicho, al cambiar cualquier suceso de la historia, el resto del tiempo se altera por completo, porque cuando uno intenta cambiar algo, lo cambia todo, y eso para los dioses y ángeles es un pecado, y Zamasu se dio cuenta de eso, pero en lugar de perdonar a los humanos, decidió destruirlos matándolos uno a uno. Si no hubiera reencarnado en el cuerpo de Black, no sé qué sería de todo lo que hubiera pasado, o mejor dicho, todo sería distinto. Yo no estaría en el torneo ni mucho menos aquí. Por eso les digo que yo soy un humano que reencarnó en el cuerpo de Black. Por eso, les dije con eso de saberles hacer de quién soy realmente. Lo dijo concluyendo, Caulifla, no puedo creer lo que nos dijiste, eres una persona fuera del multiverso que reencarnó en el cuerpo de un ser malvado, lo dijo sorprendida, Kiabe, pero eso es posible, Kale, entonces no podrás regresar a tu mundo, lo dijo triste, Black. Bueno sí, las reencarnaciones son de poca probabilidad, o más bien desconocidas, porque la reencarnación es el renacimiento del alma después de la muerte, especialmente en otro cuerpo, pero los recuerdos y conciencia se reinician pero con las mismas condiciones, pero en mi caso mis recuerdos no se borraron al reencarnar. Me pregunto si es que muero de nuevo, reencarnaré en otro ser, lo dudo mucho, ni siquiera quisiera intentarlo. Suicidarme por algo que desconozco, me parece raro. Por eso, y así Black les cuenta sobre las reencarnaciones. Black, en cuanto te preguntes Kale de que si podré volver a mi mundo, eso no lo sé, mi realidad está aún más allá del alcance de los Zenosamas, creo que será casi imposible que vuelva, además yo estoy muerto por completo, no sabría cómo revivir a mi cuerpo original desde otro mundo o dimensión, lo dijo Kiabe. Entonces señor Black, no sabe cómo volver, ¿verdad? Lo dijo dudoso, Black. Bueno Kiabe, por ahora no lo sé, por mientras me quedaré acá, hasta que piense en cómo volver, aunque claro me pregunto cómo revive en mi mundo, porque en mi realidad estoy completamente muerto. Sería raro revivir en un cuerpo fallecido. Bueno, por ahora esperemos a la Ángel Vados. Luego de 2 minutos llegarían Vados junto con Champa. Vados, señor Champa, como siempre visitando el planeta Sarada, ¿verdad? Champa, no digas nada Vados, solo vine por... Pero en eso Champa ve a Black. Black, hola señor Champa, lo dijo tranquilo. Champa, Black, ¿qué haces en mi universo? Lo dijo molesto, Black. Bueno señor Champa le diré, y aparte le quiero pedir unas cosas a la Ángel Vados, y así Black les cuenta el por qué está aquí, incluso les contaría de que él es una persona que reencarnó en el cuerpo de Black Goku. Vados y Champa sorprendidos. Vados, wow, parece que su caso es único señor Black, nunca oí a alguien que reencarnara en otro ser, pero sobre todo que provenga fuera del multiverso y del mismo Zenosama. Champa, ya veo, está bien, pídele a Vados que necesitas, Black. Excelente, gracias señor Champa. Bueno señorita Vados, le pediré unas cosas. Vados, ¿qué cosas me pedirá señor Black? Lo dijo sin saber, Black.
Mire, primero quiero que haga una habitación del tiempo, pero que se pueda evolucionar a través de la voz, conforme vayamos entrenando. Quiero que la habitación del tiempo sea 8 horas, sean 6 años. Lo segundo que pido, es que nos den unas pesas resistentes. Lo tercero es que nos den comida y agua infinita, hasta recursos materiales, claro. Y lo último es que al estar adentro, nuestro ki no se pueda sentir desde afuera. Lo dijo Vados, Bow son muchas cosas, pero lo por usted, señor Black, solo por ayudar a nuestras participantes. Lo dijo haciendo el cumplido de Black. Excelente señorita. Vados, gracias. Por cierto, iré a mi universo en 2 semanas, le avisaré al tanto. Lo dijo Vados, está bien señor Black. Goku, Champa, Bow, veo que entrenarás a mis guerreros, estoy complacido contigo Black. Lo dijo feliz el dios del universo 6, Black. Bueno, solo se los prometí, además que quería llevarme bien con ellos. Y por cierto, ¿a qué vinieron? No creo que hayan venido solo por verme involuntariamente, lo dijo el fan sin saber. Vados, bueno señor Black, solo veníamos a ver cómo se encontraban nuestros peleadores, pero nos sorprendió al verlo a usted aquí. Lo dijo Champa, bueno sí. Oye Black, ¿no crees que nada malo pase en tu universo mientras no estés? Preguntó Champa. Black, bueno señor Champa, yo creo que por ahora puede que pase algo, pero Goku y Vegeta estarán presentes. Además le pedí al ángel Whis de que estaría aquí por unos días, pero no le dije los días exactos, así que decidí esperar a su ángel del universo 6, respondió Black. Champa, ya veo, de todas formas vendremos a recogerte Black. Lo dijo para irse con Vados. En el universo 7, estarían Goku y Vegeta probando la nueva habitación del tiempo. Goku, Bow, esto sí es muy pesado, ¿en serio Black pudo entrenar de esta manera? Lo dijo Goku con dificultad. Vegeta, no seas testarudo insecto, tenemos que volvernos fuertes, esto es obra de Black. Además, porque no nos dijo que mejoró la habitación del tiempo antes del torneo, lo dijo con ira. Goku, bueno no lo sé, supongo que quiso volverse más fuerte. Además él no pudo controlar bien el cuerpo de Black, por lo que decidió forzar su propio entrenamiento, lo dijo mientras entrenaba con Vegeta. Vegeta, ¿cómo sea, sigamos entrenando, con el universo 6, Black. Bueno, aquí está todo para que entrenen, yo les ayudaré, lo dijo para entrar junto a los tres. En eso estos miran la habitación. Caulifla, mi cuerpo es muy pesado, lo dijo algo molesta. Black, bueno, ¿no les dije que la gravedad es muy pesada, y que la temperatura es estática, luego será estándar tras empezar a mejorar? Lo dijo olvidándose. Kale, ay señor Black, nos hubiera dicho, lo dijo Black. Sí, perdónenme, pero tendrán que acostumbrarse a la gravedad, lo dijo Black. Les recomiendo que primero entrenen en sus estados base, luego la otra semana entrenarán las transformaciones, lo dijo Black. Primero empezaré contigo Caulifla, lo dijo Caulifla. ¿Y qué harás conmigo Black? Lo dijo nerviosa. Black, descuida, primero te aconsejaré 2 cosas, primero concéntrate a la hora de pelear, de lo contrario no podrás progresar, y segundo te recomiendo que ahorres energías y pelees con calma. Caulifla, está bien, lo dijo Black. Ahora tu turno Kale. Sí señor, lo dijo con dificultad. Black, te diré una cosa, para mejorar no siempre es bueno pensar mucho, solo reduces la velocidad, solo te digo eso. Kale, está bien, Black. Ahora tu Kiabe, mi señor Black, ¿qué me quiere decir? Lo dijo Black. Te diré 2 cosas, solo ataca cuando el rival se mueva, y segundo, intenta vaciar tu mente, para relajar la fuerza del cuerpo, lo dijo Kiabe. Sí señor Black, asintió por lo dicho de Black. En otra parte del universo 7, ya llegó la hora de crear un nuevo multiverso, lo dijo el sujeto de piel morada, con cabello plateado, usaba gafas, y tenía una espada en su detrás de su carcaj. Lo dijo para visitar las dimensiones del universo 7, con el universo 7, Goku y Vegeta saldrían de la habitación del tiempo. Goku, Vegeta, me siento muy pesado, pero siento que hemos progresado, lo dijo con algo de dolor. Vegeta, naturalmente Kakaroto, al parecer superaremos a Black, lo dijo feliz. Goku, bueno eso dependerá si nos enfrentamos a él, y por cierto, no sé por qué no he podido usar el Ultra
Instinto, luego se lo informaré al señor Whis, lo dijo este. En eso estos van a Corporación Cápsula. En eso Picoro siente el ki de los dos Saiyajines. Picoro, increíble, eso fue mucho poder, lo dijo sorprendido. Goku, bueno Picoro, solo con entrenar en la habitación del tiempo. Vegeta, estuvimos algunos días entrenando, no es para tanto, lo dijo serio. Picoro, pero ese nivel fue exagerado, fue un ki enorme, lo dijo con la boca abierta. Goku, vamos Picoro, no seas exagerado, solo veníamos de practicar, lo dijo Picoro en su mente, ¿acaso la habitación del tiempo tendrá algún truco? Lo dijo así que decidió ir con Bulma. Siento que alguien se acerca, lo dijo mostrando su radar. En eso se ve un holograma de la nave de Freezer aterrizando en un lugar nevado. Goku, ¿qué? Freezer está aquí, nos prometió que no haría nada indebido. Vegeta, por eso te dije que no teníamos que confiar en ese bastardo, lo dijo molesto. Aún así iremos volando, lo dijo Bulma, espera Vegeta. Bulma, ¿qué sucede Bulma? Lo dijo raro. Bulma, la zona en que se encuentra Freezer no es en la Tierra, se trata de otro planeta que es puro hielo y nieve, lo dijo Vegeta solo bajaría descendiendo. Vegeta, entonces él no está en la Tierra, sino en otro planeta. Bulma, así es. Por eso prepararé mi nave para ir, lo dijo está preparando la nave. Luego de 2 horas, Bulma tendría preparado todo. Bulma, listos. Ay, pero antes, señor Bills, ¿qué sucede? Lo dijo mientras estaba echado. Bulma, ¿puede cuidar a mi hija? Estaremos de viaje hasta que vengamos. Bills, pero, Bulma, gracias, qué amable. En eso Bula junto a Goku, Vegeta y Whis se subirían a la nave para irse. Bills molesto, no me dejaste hablar, lo dijo jajaja, lo dijo feliz la bebé. Bills, bueno, ni modo, tendré que cuidarte, pero ¿por qué me piden esto a mí? Mejor le llevaré la bebé a Zamasu, lo dijo para ir caminando, porque al querer volar Bra solo lloraba, así que solo caminaría. En eso Bills ve a Zamasu sentado golpeando con sus dedos en la mesa, como referencia de aburrido. Bills, oye, Zamasu, lo dijo mirándolo. Zamasu, sí señor Bills, lo dijo raro. Bills, ¿puedes hacerme un favor? Lo dijo con una sonrisa estilo anime. Zamasu, sí. Bills, ¿puedes cuidar a esta bebé? Eres buen niñero, ¿no? Toma, lo dijo dándole la bebé, para ir a correr en estilo anime. Zamasu solo soltaría una gota de sudor estilo anime. Zamasu, el señor Bills se comporta raro, bueno ni modo, lo dijo para cuidar a Bra. Zamasu, te llevaré a un lugar seguro, lo dijo llevándose a Bra. Con el universo 6, los 3 terminarían de entrenar. Black, bien, es suficiente, lo dijo parando la pelea. Black, bueno es hora de bañarse y descansar, lo dijo en eso estos entrarían a su nueva casa. Black decidió vivir junto a los 3 Saiyajines temporalmente. En eso Black dice, bueno hay baños por separado, para que uno del otro no ande esperando, lo dijo en eso los 3 asienten. En eso ambos se asearían para descansar. Ya en la noche, Black, bueno es hora de dormir, lo dijo en eso le resto duerme menos Caulifla. Esta estaría echada despierta pensando, no sé por qué actué así con Black, ¿acaso él? No, es imposible, él es un adulto y yo una adolescente, pero es un chico que reencarnó en su cuerpo, será mejor que lo vaya a ver, lo dijo con su pijama puesta. En eso Caulifla entra a escondidas al nuevo cuarto de Black Goku. Caulifla miraría a Black durmiendo. Caulifla en su mente, espero no incomodarlo, además tengo mucho frío, y las colchas sabanas no abrigan bien, lo dijo en su mente. Pero no, ¿qué haces Caulifla? Tratas de, lo dijo ella misma en su mente, no puede ser, ¿acaso siento por él? Lo dijo en eso Caulifla se pone al lado de Black para echarse junto a él. Black, en eso Black se despierta y ve a Caulifla dormir a su lado. Black, Caulifla, ¿pero qué? Caulifla, bueno, mi cuarto es algo incómodo, quiero dormir contigo, lo dijo mirando a Black. Black, no lo sé, pero ni modo, está bien, puedes dormir conmigo, lo dijo porque en su mundo vio que en Japón los amigos duermen con las amigas, pero no por relaciones sino por acompañar el sueño. Saliendo de su mente, Black, ven acomódate, lo dijo Black en su mente, ¿acaso estará así por lo del torneo? Puede que ella haya sentido algo en mí, bueno como sea, dormirá conmigo, solo como amigos, nada más, lo dijo algo sonrojado en su mente. Saliendo de su mente, todos dormirían. Al día siguiente, todos se levantan. Caulifla, buen día Black, lo dijo sonriéndole. Black, buen día Caulifla, es hora de
Levantarnos, Ger el desayuno, lo dijo este, Caulifla, ¿sabes cocinar? Lo dijo dudosa, Black, bueno sí, lo dijo para ir a la cocina. En eso Kale y Kiabe se despiertan. Kale, uaf, tanto hemos dormido, pero yo aún tengo sueño, lo dijo esta algo incómoda, pero se levantaría de todas formas. Kiabe, en serio esta casa es genial, lástima que el señor Black no pueda vivir con nosotros por siempre, lo dijo algo mal, pero iría a la cocina. Black, bueno, yo quiero un desayuno para nosotros, lo dijo este, Caulifla, si sabes cocinar dinos, lo dijo. Inesperada, Black, tranquila, quiero un desayuno delicioso, aunque claro no será nutritivo, lo dijo este algo raro. Black, hoy ger café para tomar, y para comer, ger pan con crema de guacamole, lo dijo este, Kale, guacamole, ¿qué es eso? Suena raro. Black, bueno el guacamole o guacamole es una salsa mexicana preparada a base de aguacate y chile verde o chile pimiento, y algunas veces tomate y tomate. Kale, mexicano, lo dijo rara. Black, bueno mexicano se le dice a la persona proveniente de México, en mi mundo existen varios países, a las personas de esos países se le catalogan por su lugar de origen, por ejemplo, Perú peruano o peruana, Colombia colombiano o colombiana, y así, cada país tiene a su gente proveniente o mejor dicho, se les conoce por su sobrenombre de origen como referencia, lo dijo este, Kale, ya veo, en eso Black haría el desayuno, luego de 10 minutos, Black, está listo, lo dijo sirviendo. Caulifla, esto es guacamola, y el pan tiene una forma rara, lo dijo mirándolo. Black, bueno ese pan se llama pan árabe, para que lo acompañen con el guacamole, lo dijo este sentándose. En eso Kiabe sería el primero en probar. Kiabe, está rico, lo dijo feliz para seguir comiendo. Caulifla y Kale observarían a Kiabe incógnito. En eso Kale prueba. Kale, sabe muy bien señor Black, respondió por la comida de Black. Caulifla, bueno, no creo que sea para tanto, lo dijo para probar su pan al guacamole. Caulifla, ¿es en serio? Sí que preparas rico, lo dijo mientras comía rápido. Black en su mente, parece que come igual que Goku, pero solo cuando la comida es más que deliciosa, lo dijo en su mente el fan, saliendo de su mente. Black, bueno sí, en mi mundo casi nunca cocino, debido a mi contratiempo que pasé, pero cuando estoy con ustedes, siento como si fueran mis hijos, lo dijo. Tranquilo, Caulifla, parece que nos cuidas bien, lo dijo esta con un sonrojo. Black, bueno sí, no suelo preparar mucho este tipo de desayunos, debido a que siempre nos dedicamos a comer diferente, y cuando no se nos ocurre otra cosa, pensamos en comer lo mismo, pero de forma distinta. Por cierto, terminen de comer para descansar y volver a entrenar, lo dijo este mientras desayunaba. Kale en su mente, si es muy bueno para atendernos, me pregunto cuántos años tendrá el señor Black, aparte de estar en el cuerpo de un adulto, dudo mucho de su edad real como reencarnación, lo dijo esta en su mente, saliendo de su mente. Black, ¿qué pasa Kale? ¿Piensas mucho? Si quieres preparo más, lo dijo este mirando algo raro a Kale. Kale, no es nada, solo pensaba en cocinar como tú, lo dijo rara. Black dice, bueno Kale, eso será luego, ahora tenemos que entrenar, lo dijo este. En eso los cuatro terminarían de desayunar para descansar un rato. En eso los tres hablarían con Black. Caulifla, Black, en realidad ¿cuántos años tienes? Nunca nos dijiste tu edad y tu nombre, además que solo reencarnaste en el cuerpo de un adulto, pero eso no justifica tu edad real o me equivoco, lo dijo esta. Black, wow Caulifla sí que eres inteligente, lo dijo halagándola. Caulifla, bueno sí, solo dinos, lo dijo feliz. Black, bueno yo en realidad tengo 19 años, en mi mundo soy un adolescente como ustedes, mi nombre real es Alfredo. Caulifla, ¿y quieres que te llamemos por tu nombre real o por tu nombre como Black? Lo dijo esta. Black, bueno, por ahora solo quiero que me llamen Black Goku, debido a que no tengo intención de que me llamen por mi nombre real por ahora, lo dijo Kiabe, así que Black, en tu mundo tú eres feliz, lo dijo Black, bueno Kiabe en verdad no, mi vida fue un momento duro, nací con dificultad de habla, nadie de mis compañeros me querían, no me invitaban a fiestas, me dejaban atrás, no tuve una vida normal, que era salir con amigos o hacer deportes, debido a que mi familia solo me exigía en estudios y economía, no tuve tiempo de ser alguien social en aquel entonces, en mi vida nunca fui feliz. En cuanto a los estudios,
yo tenía problemas de aprendizaje, algo que mis padres jamás reconocieron en mí hasta cuando acabé la secundaria en mi mundo, se dieron cuenta en último momento, pero yo ya me sentía acabado, y en mi mundo actualmente vivimos de lo peor. Kale, ¿a qué te refieres con vivimos? No hablas solo de tu vida, ¿verdad? Lo dijo dudosa, Black, pues... No, durante hace 2 años empezó una pandemia. ¿Kiabe? ¿Pandemia? ¿Qué es eso, Black? Bueno, Kiabe, una pandemia digamos que es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Kiabe, entonces dices que actualmente en tu realidad viven en una enfermedad muy aferrada y peligrosa, Black. Así es, Kiabe, en mi mundo pasamos por muchos tipos de pandemia con el pasar de los siglos, y actualmente vivimos en una pandemia más peligrosa, llamada COVID-19, Kale, COVID-19, parece como un código, lo dijo esta, Black. Bueno, el COVID-19, o mejor dicho, coronavirus, el coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2, es el nombre científico del virus que se le llama al COVID, como lo dije antes, es una enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se piensa que este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que se dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o habla. Esto causa síntomas con el tiempo, los pulmones pierden fuerzas, el cuerpo se vuelve vulnerable conforme el virus lo vaya afectando. Para mantener la respiración se requiere de un tanque de oxígeno. En mi mundo los tanques de oxígeno son recontra caros, debido a que su producción es escasa. Los síntomas más serios al tratar son dificultad de respirar, como dije, pérdida de movilidad, habla o sensación motora, incluso lo más clásico, un simple dolor de pecho, pero el dolor es fuerte, casi como un infarto al corazón, lo dijo Black. Los tres sorprendidos. Caulifla, dices que esa enfermedad llamada COVID-19 afecta al organismo solo a través de un simple contagio típico como la tos, estornudo y habla, Black. Así es, Caulifla, mejor dicho, a través de contactos basado en los microbios. Parece exagerado, pero es la verdad, Kale. Pero ¿cómo es que existió ese virus? ¿Acaso en tu mundo lo crearon? Lo dijo esta asustada, Black. Bueno, en mi mundo aún se desconoce su origen, algunos piensan que fue uno de mis países que lo crearon sin querer, debido a que ese país estaba en proyectos científicos para crear nuevos inventos, pero parece que se les escapó la mano, por decirlo así, y así se creó el virus, pero no podemos estar seguros. Otros dicen que fue conforme vayan evolucionando las enfermedades. En mi mundo la medicina ha ido avanzando, al igual que las enfermedades, Kiabe, pero ¿cómo hacen para salir, si el COVID-19 los perjudica? Lo dijo Kiabe algo confundido. Black, mira Kiabe, para eso en mi mundo usamos mascarillas y protectores faciales, siempre evitar el contacto físico, tanto en cuerpo como en el rostro, y tocamientos con el tacto. Para desinfectarnos usamos un químico llamado alcohol, el cual elimina y limpia la suciedad, casi como un jabón, pero un poco más efectivo. Kiabe, ya veo. ¿Y cuánto tiempo vivirán así en tu mundo, Black? Lo dijo. ¿Esté serio, Black? Eso aún no se sabe. Actualmente los científicos de mi realidad están fabricando vacunas para prevenir el COVID, digo prevenir, porque aún no tiene cura. Actualmente las vacunas solo los mantienen, pero no los sanan, lo dijo Kale. Vacunas, hablas de un tipo de sedante, ¿verdad? Lo dijo esta echada en el sofá, Black. Algo así, es como una fuente de antídoto temporal. Caulifla, ya veo, lo sentimos mucho por lo de tu vida, y tu mundo, y sobre todo que moriste en tu realidad, lo dijo esta apenada, Black. Descuida, Caulifla, yo sé que ustedes querían saber más sobre mí, pero es todo lo que les conté, Kale. Bueno, creo que ya descansamos lo suficiente, lo dijo Black. Bueno, sí, vayamos a entrenar, lo dijo para ir a la habitación del tiempo, con el universo 7, estos llegarían al planeta nevado. En eso ven a Freezer bajando de su nave. Goku, Freezer, prometiste no hacer nada indebido, lo dijo Freezer, tranquilo Goku, por una parte recuerda que aún soy el emperador del mal, pero por otra no vine a romper nuestro trato, por decirlo así. Goku, entonces ¿a qué viniste? Más vale que hables, lo dijo serio, Freezer. Bueno Goku, esta vez no se trata de mí, sino de él, lo dijo mirando a Vegeta. Vegeta, ¿qué quieres conmigo, insecto? Lo dijo Freezer. Bueno, pero no se trata entre tú y yo exactamente, lo dijo Vegeta, no te entiendo, Freezer. Bueno, miren, en eso Freezer se mueve, mostrando a Paragas y a Broly. Goku, ¿quiénes son ustedes? Lo dijo raro. Paragas, yo soy Paragas, el padre de Broly. HMMMM, tienes un parecido con Bardock.
lo dijo mirando a Goku. Goku, Bardock, ¿quién es?, lo dijo confundido. Vegeta, no seas tonto, Bardock es tu padre, te lo dije hace años, lo dijo mirando molesto a Goku. Goku, mi padre, bueno, nunca lo conocí, apenas escuché muy poco sobre él, pero bueno señor, ¿a qué viene esto, Paragas? Bueno, esta vez no tengo nada en contra tuya, vine por Vegeta. Vegeta, ¿qué dices? Espera, tú eres Paragas, el Saiyajin que fue desterrado por mi padre el Rey Vegeta, ¿verdad?, lo dijo con una sonrisa. Paragas molesto, el miserable de tu padre nos dejó, nos desterró a mí y a Broly del planeta Bellita, pero por suerte sobreviví, él es mi hijo Broly, puede que no lo conozcas, pero él es el Saiyajin más poderoso, lo dijo Broly solo miraría serio a Vegeta. Vegeta, ¿que me miras, insecto? Tengo algo en la cara, lo dijo mirando a Broly. Paragas, Broly, atácalo, lo dijo. Enfadado, Broly iría a atacar a Vegeta como en la serie original, solo que acá Goku y Vegeta serían más fuertes que en el anime. Vegeta humillaría a Broly en su estado base. Broly tenía problemas de enfrentarse a Vegeta, además sintió un inmenso ki en él. Vegeta, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo?, lo dijo transformándose en Super Saiyajin. Paragas sorprendido, ¿ese es el Super Saiyajin?, lo dijo observando el poder de Vegeta. Freezer, no me diga que su hijo no puede transformarse, lo dijo dubitativo. Paragas, pues no, respondió con miedo, en el combate, Broly elevaría más su poder de golpe. Vegeta, este tipo no es alguien fácil, tenemos suerte de que Black haya mejorado la habitación del tiempo, de lo contrario, ahorita estaría perdido, lo dijo en su mente. Saliendo de su mente, Vegeta se transforma en Super Saiyajin fase Dios. Vegeta, aquí acaba todo Broly, lo dijo dándole lluvia de golpes a una fuerte velocidad, lanzaría un resplandor final a Broly, recibiría el ataque, Vegeta respiraría con dificultad. Vegeta, al fin acabe con él, en eso se muestra en un humo a Broly con muchos rasguños. Freezer, gesto más interesante, lo dijo para matar a Paragas. Freezer advirtiendo en estilo anime, Freezer, mira a papi, está muerto, míralo, lo dijo señalando el cadáver de Paragas. En eso Broly grita de mucha ira, en eso se transforma en Super Saiyajin legendario, dándole fuertes golpes a Vegeta. Vegeta, ¡ay! Es un insecto, tiene más poder que antes, maldición, lo dijo en su mente. En eso Vegeta se destransforma. Goku, veo que es mi turno, lo dijo, en eso Goku calienta el cuerpo. Broly solo lo miraba molesto. Goku, bien usaré mi poder que entrené en la habitación del tiempo, lo dijo transformándose en Super Saiyajin Blue. Broly solo iría a atacar a Goku, en eso ambos estaban parejos, ninguno cedía al otro. Goku, sus golpes son fuertes, tendré que acabar con esto. En eso Broly le da una patada en la barriga estrellándolo con unos icebergs. Goku, ja, lo dijo gritando y activando el Kaioken por 20, Goku, Super Kaioken, lo dijo para atacar a Broly con más poder. En eso Broly estaba siendo humillado, recibía heridas poderosas. Goku, veo que no soporta bien su poder, actúa inconscientemente, lo dijo para darle un puño en la cara, derrotándolo por completo. En eso Broly pierde su transformación, volviendo a su estado base. Goku solo volvería a su estado base. Goku, bien Freezer, ya hemos acabado, eso, y que no volverá a pasar algo así, el resto será igual al anime. Broly viviendo en la cueva, Chell-J y Lemo viviendo con él y conocen a Goku como alguien bueno, en eso estos volverían a Corporación Cápsula. Bueno gente, espero les guste el fanfic, luego les traigo el capítulo 5, gracias por ver, bye.